Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de algo que realmente me apasiona, y creo que a muchos de ustedes también, especialmente a los jóvenes. Hoy vamos a desentrañar cómo la productora de una figura tan icónica como Demet Özdemir está, sin exagerar, trayendo luz a la juventud. Sé que suena un poco intenso, pero créanme, hay mucho detrás de estas palabras. Vamos a explorar las iniciativas, los proyectos y la visión que están marcando una diferencia real. Antes de sumergirnos en todo esto, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este y además, así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos. Así que dale ese clic y acompáñanos en esta conversación. Ahora, ¿por qué Demet Özdemir? Bueno, ella es conocida mundialmente por su talento actoral, su carisma y su estilo inconfundible. Pero más allá de las cámaras y las alfombras rojas, está construyendo algo mucho más grande, una plataforma que busca empoderar, inspirar y guiar a las nuevas generaciones. Su productora no es solo un negocio, parece ser una extensión de su compromiso personal con el futuro. Hemos visto cómo la industria del entretenimiento y en particular las figuras públicas influyentes tienen un poder enorme para moldear opiniones, establecer tendencias y, lo más importante, inspirar a millones. Y parece que la productora de Demet Özdemir ha entendido perfectamente esta responsabilidad. Lo que me parece fascinante es cómo están abordando la complejidad de ser joven en el mundo actual. No se trata solo de producir series o películas que entretengan, que también, sino de crear contenido y proyectos que resuenen con las inquietudes, los sueños y los desafíos de los jóvenes. Pensemos en los temas que se tocan en las producciones. ¿Se abordan las presiones académicas? ¿Las dificultades en las relaciones interpersonales? ¿La búsqueda de identidad en un mundo digital? ¿La salud mental? Si estas preguntas se responden de manera auténtica y con sensibilidad en sus proyectos, entonces sí, están aportando luz. Están validando las experiencias de los jóvenes y ofreciéndoles narrativas con las que puedan identificarse, aprender y quizás encontrar soluciones o al menos un sentido de comunidad. Además de la creación de contenido audiovisual, es importante considerar si su productora está invirtiendo en el desarrollo de talento joven. ¿Están ofreciendo oportunidades a directores, guionistas, actores o técnicos emergentes? Apoyar a la nueva sangre creativa es crucial para la evolución de cualquier industria, y en el entretenimiento, esto se traduce en nuevas ideas, perspectivas frescas y una representación más diversa de la sociedad. Si la productora de Demet Özdemir está actuando como un trampolín para estos jóvenes talentos, entonces está sembrando semillas para un futuro más rico y vibrante en el mundo del cine y la televisión. Imaginen la emoción de un joven director de cine con una idea innovadora, que de repente tiene la oportunidad de hacerla realidad gracias a una productora que confía en su visión. Eso es un impacto directo en la vida de alguien y por extensión, en el panorama cultural. Otro aspecto que vale la pena destacar es el uso estratégico de las plataformas digitales. Hoy en día, los jóvenes consumen contenido de maneras muy diversas. Si la productora está utilizando redes sociales, YouTube y otras plataformas para interactuar directamente con su audiencia, para compartir historias detrás de cámaras, para lanzar concursos o desafíos creativos, entonces están construyendo una relación bidireccional. No se trata solo de emitir un producto, sino de crear una comunidad activa y participativa. Las redes sociales, bien utilizadas, pueden ser un espacio increíble para el diálogo, para escuchar lo que la juventud quiere ver y para generar un sentido de pertenencia. La productora podría estar utilizando estas plataformas no solo para promocionar sus trabajos, sino para lanzar campañas de concienciación sobre temas importantes, o para dar voz a causas que preocupan a los jóvenes. Y hablemos de la influencia de Demet Özdemir en sí misma. Ella es un modelo a seguir para millones. Su propia imagen pública, su manera de expresar sus valores y su compromiso con causas sociales pueden ser amplificados a través de la productora. Si ella misma se involucra activamente en las iniciativas, si utiliza su voz para hablar sobre temas importantes que la productora está abordando, el impacto se multiplica exponencialmente. No es solo una marca corporativa, sino una figura humana que encarna los ideales que se quieren promover. Esto humaniza la iniciativa y la hace mucho más accesible y creíble para la audiencia joven. Ahora, ¿cómo podemos definir esa luz que están aportando? Creo que se refiere a varios aspectos.
Primero, la inspiración Ver a jóvenes talentos. Triunfar o ver historias que reflejan sus propias luchas y superaciones puede ser increíblemente inspirador. Les muestra que sus sueños son alcanzables y que no están solos en sus experiencias. Segundo, la educación A través de narrativas bien construidas y temáticas relevantes, se puede educar a la juventud sobre diversos temas, desde la importancia de la diversidad y la inclusión hasta la conciencia sobre problemas sociales y medioambientales. Tercero, el empoderamiento Al dar voz a los jóvenes, al crear plataformas para que expresen sus ideas y al apoyarlos en sus proyectos, se les está empoderando para que tomen un papel activo en su propio futuro y en el de la sociedad. Y cuarto, la esperanza En un mundo a menudo lleno de incertidumbre y desafíos, el entretenimiento y las historias positivas pueden ofrecer un rayo de esperanza y optimismo. Hemos visto ejemplos de cómo otras figuras públicas y sus productoras han creado impacto social. Pensemos en fundaciones, en proyectos educativos, en documentales que abordan problemáticas sociales. La productora de The Method de Mir parece estar siguiendo un camino similar, pero con su propio enfoque, arraigado en la cultura y las sensibilidades de la audiencia a la que apunta. Es un equilibrio delicado entre el entretenimiento comercial y la responsabilidad social, y parece que están logrando un éxito notable en esta empresa. Para entender mejor este impacto podríamos imaginar escenarios concretos. Por ejemplo, una serie de televisión producida por ellos que aborde de forma realista los desafíos que enfrentan los jóvenes emprendedores. Esto podría inspirar a muchos a perseguir sus propias ideas de negocio. O quizás una película que explore la importancia de la salud mental, normalizando las conversaciones sobre ansiedad o depresión y ofreciendo recursos de ayuda. Otro ejemplo podría ser la creación de cortometrajes o webseries dirigidos por jóvenes cineastas emergentes, que aborden temas controvertidos pero importantes desde perspectivas nuevas. La clave, insisto, está en la autenticidad. Si el contenido se siente forzado o puramente comercial, perderá su impacto. Pero si hay una genuina pasión y compromiso detrás de cada proyecto, si se nota el esfuerzo por conectar con la audiencia a un nivel más profundo, entonces la luz realmente brillará. Y esto no es algo que se construya de la noche a la mañana. Requiere una visión a largo plazo, una inversión constante y una voluntad de adaptarse a las cambiantes necesidades y expectativas de la juventud. También es importante recordar que la influencia no se limita solo a lo que se produce, sino a cómo se produce. Se están adoptando prácticas sostenibles en la producción. Se está promoviendo un ambiente de trabajo inclusivo y respetuoso. Estas son todas facetas que contribuyen a la imagen de una organización que se preocupa por el bienestar general, y esto sin duda resuena con una generación cada vez más consciente de estos temas. En resumen, la productora de The Method de Mir está apostando por un modelo de entretenimiento que va más allá del simple consumo pasivo. Parece estar comprometida con la creación de contenido que inspira, educa, empodera y ofrece esperanza a la juventud. A través de proyectos que abordan temas relevantes, del apoyo al talento emergente y del uso estratégico de las plataformas digitales, están tejiendo una red de influencia positiva. Y con The Method de Mir como figura central, esa influencia se amplifica, convirtiéndolos en un faro de luz para las nuevas generaciones. Es un ejemplo inspirador de cómo el mundo del entretenimiento puede ser una fuerza para el bien. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy explorando este fascinante tema. Hemos hablado de cómo la productora de The Method de Mir está aportando luz a la juventud a través de la inspiración, la educación, el empoderamiento y la esperanza, sin olvidar la importancia de la autenticidad en sus proyectos y el uso de las plataformas digitales. Ha sido un análisis profundo de cómo una figura pública y su empresa pueden tener un impacto tan significativo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero de verdad que les haya parecido tan interesante y enriquecedor como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Han visto algún proyecto de la productora de The Method de Mir que les haya impactado? ¿Qué otros temas creen que deberían abordar para seguir aportando luz a la juventud? Por favor, déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y me ayudan a crear contenido que realmente les interese. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien creen que pueda interesarle.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!